En el año 1825 el Imperio del Brasil declara la guerra a la Argentina. El Casus Belli era la cruzada libertadora de los 33 orientales, la declaración de independencia de la provincia oriental que se liberaba del yugo brasileño y la reincorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, a la República Argentina. Esta guerra, que en Argentina es conocida como la Guerra del Brasil, dura hasta 1828 y básicamente termina con un empate incómodo. Argentina había ganado en la gran mayoría de las batallas, tanto en tierra como en el agua, y Brasil, por otro lado, gracias al bloqueo impuesto en el Río de la Plata, había destrozado la economía argentina. Y por este motivo, con tantas pérdidas para ambos bandos, las partes beligerantes encuentran una solución diplomática, que implica, entre otras cosas, la creación del Estado de Montevideo, que hoy en día llamamos la República Oriental del Uruguay. Mediante el acuerdo de paz alcanzado, ninguna de las partes parecía perder la guerra, y ciertamente tampoco parecía ganarla. Esto en el plano internacional se ve como una solución decorosa, los dos países salían bien parados, pero la opinión pública en cada uno de los estados es diferente, y por esto el tratado de paz firmado entre Argentina y Brasil va a traer consecuencias políticas muy importantes para los dos países. En el capítulo de esta semana vamos a tratar la consecuencia política más importante ocurrida en la República Argentina, donde el descontento por el tratado firmado es abanderado por las propias tropas que habían combatido en la Guerra del Brasil y que habían ganado la mayoría de los combates. El chivo expiatorio va a ser el firmante del tratado, Manuel Dorrego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Cuando la Argentina y Brasil firman un tratado de paz, las tropas republicanas todavía estaban dentro de las fronteras imperiales. Y cuando los soldados argentinos reciben la noticia de que el gobierno había negociado que la provincia oriental fuese independiente, se sienten traicionados. Después de todo, Argentina había triunfado prácticamente en todas las batallas. Y no solo eso, si quitamos la presencia brasileña en el Río de la Plata, ningún otro lugar del país, más allá de Buenos Aires, estaba siendo amenazado. Los soldados argentinos sienten entonces que Dorrego había firmado el tratado pensando pura y exclusivamente en su provincia y no teniendo en cuenta la totalidad del país. A la cabeza de este descontento contra el gobernador de Buenos Aires estaba Juan Lavalle, uno de los principales líderes militares argentinos, que había sido clave en varias victorias contra el imperio. Lavalle tenía una trayectoria militar muy reconocida, había participado de la Guerra de Independencia como parte del ejército de los Andes bajo las órdenes de San Martín, y también había luchado en la Guerra Civil, siempre del bando unitario, específicamente en la guerra contra Artigas. Lavalle era ante todo un unitario, pero como tantos otros unitarios y federales había dejado de lado su alineación política para participar en la Guerra del Brasil, que en ese entonces había emergido como un enemigo exterior que unificaba a los argentinos. Pero ahora la Guerra del Brasil había concluido, y Lavalle va a ser uno de los principales responsables de que el conflicto interior se vuelva a encender. Porque cuando vuelve a Buenos Aires comandando a las tropas porteñas, es inmediatamente contactado por la facción unitaria de la ciudad, que con la renuncia de Rivadavia había perdido todo el poder político que había caído en manos de los federales, encabezados por Dorrego. Los unitarios pretendían deponer a Dorrego y volver a instaurar un gobierno unitario que trabajara una vez más por la consolidación del modelo unitario para la organización del país. Y por este motivo contactan a Lavalle, quien ya tenía diferencias políticas con Dorrego, pero ahora además lo consideraba un traidor. Lavalle, que había combatido bajo las órdenes de Dorrego en la guerra artiguista, acepta deponerlo, y entonces el 1 de diciembre de 1828 se produce en Buenos Aires un golpe contra el gobernador. Dorrego escapa de la ciudad y se refugia en el interior provincial, mientras Lavalle se hace nombrar como gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires. Antes de abandonar la ciudad, Dorrego había dado a Guido y Balcarce órdenes de resistir
contra las fuerzas unitarias en el fuerte de Buenos Aires. Pero el tema es que esta fuerza unitaria no estaba compuesta por cualquier soldado, sino que estaba compuesta por los veteranos de la Guerra del Brasil, y entonces los subordinados de Dorrego pactan la entrega del fuerte, y Buenos Aires queda firmemente en manos de Lavalle. Mientras tanto, Dorrego encuentra ayuda en un coronel de Buenos Aires que, muy a la manera de los caudillos del interior, contaba con un ejército propio, Juan Manuel de Rosas. Rosas ya para este momento estaba comprometido de una manera bastante peculiar con la causa federal. Rosas era ante todo un centralista y consideraba que Buenos Aires tenía que velar por sus propios intereses, así que veía al proyecto unitario probablemente como una forma de malgastar los recursos provinciales. Rosas entonces decide unificar sus fuerzas con las de Dorrego y decide implantar combate a Lavalle, que se acercaba persiguiendo al depuesto gobernador de Buenos Aires. La batalla entre las fuerzas de Lavalle y las de Dorrego y Rosas ocurre el 9 de diciembre de 1828 y es conocida como la Batalla de Navarro. En ella, las veteranas fuerzas unitarias se imponen muy fácilmente frente a las milicias federales. Dorrego intenta huir hacia el norte provincial, pero a los pocos días es traicionado por sus subordinados y es entregado a Lavalle. El 13 de diciembre, a instancias de sus aliados unitarios, Lavalle ordena el fusilamiento de Dorrego. Y si bien inicialmente va a asumir toda la responsabilidad por el hecho, Lavalle se va a cuestionar esta decisión por el resto de sus días. El fusilamiento de Dorrego marca el reinicio de la Guerra Civil Argentina. Lavalle decide perseguir ahora a Rosas, que se había refugiado en Santa Fe, y el segundo al mando de Lavalle, José María Paz, se dirige a Córdoba con el fin de derrocar al gobernador Bustos. Cuando Lavalle ingresa a Santa Fe, es recibido por la clásica estrategia de Estanislao López, quien era un experto en emboscar y hostigar a sus enemigos. Las fuerzas santafesinas hostigan tan efectivamente a las fuerzas porteñas que Lavalle va a tener que pegar media vuelta y volver a su provincia. Y cuando las fuerzas unitarias cruzan hacia Buenos Aires, los federales, encabezados por Estanislao López, lanzan una contraofensiva que implica una nueva invasión federal a la provincia de Buenos Aires. Estanislao López para este momento era la principal figura del federalismo, de hecho era el único restante de la vieja guardia federal, y siendo la principal figura federal, comandaba las fuerzas de las principales provincias federales, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. A esta fuerza se suma la milicia de Rosas, quien ahora se estaba transformando en un referente federal en derecho propio, y juntos deciden atacar Buenos Aires con el fin de deponer a Lavalle. Cuando el ejército federal ingresa en la provincia de Buenos Aires, el interior provincial pasa a apoyar la causa federal. Lavalle decide tomar la iniciativa y moviliza a sus tropas, teniendo en cuenta que Rosas y López se estaban movilizando por caminos diferentes. El plan de Lavalle era lograr cruzar entre ambos ejércitos y atacar directamente la ciudad de Santa Fe, provocando el retorno de López a su provincia. En su marcha, las fuerzas de Lavalle acampan en un lugar llamado Puente Márquez, y en este lugar las tropas unitarias reciben el ataque de las fuerzas federales. Si bien las fuerzas unitarias estaban mucho mejor preparadas y contaban con mejor armamento, contaban con un número mucho menor de efectivos que las fuerzas federales. Y después de un combate muy sangriento, la victoria es para el bando de López y Rosas. Lavalle entonces desecha su plan de invadir Santa Fe y decide refugiarse en Buenos Aires. Las fuerzas federales persiguen a Lavalle y establecen un sitio sobre la ciudad. López sabía que no contaba con las tropas suficientes para tomar Buenos Aires y entonces intenta negociar con Lavalle, pero el líder unitario rehúsa la negociación, ya que contaba con una carta secreta que se revela en ese momento. José María Paz había logrado ganar sobre las fuerzas federales del gobernador Bustos y ahora se disponía a atacar Santa Fe, siguiendo el plan original de Lavalle. López, al enterarse de este movimiento unitario, tiene que volver a su provincia, dejando a Rosas con una fracción de las fuerzas federales a cargo del sitio. La situación en Buenos Aires se había transformado en un empate técnico, y entonces, el 16 de junio de 1829, Lavalle decide tomar una vez más la iniciativa y se presenta solo en el campamento de Rosas en Cañuelas. Los dos líderes van a firmar
un cese de hostilidades el 24 de junio, que es conocido como el Pacto de Cañuelas, que implica no solo el fin de esta nueva fase de la guerra civil en Buenos Aires, sino que además implica el establecimiento de un nuevo gobierno con patrocinio de los dos líderes. En la ciudad de Buenos Aires se hacen elecciones justamente para elegir al gobernador, y los unitarios que controlaban la política en la ciudad logran imponerse. El tema es que Rosas consideraba que las elecciones no habían sido justas para los federales, quienes estaban básicamente en el interior, y entonces desconoce el resultado de las elecciones, forzando una nueva negociación con Lavalle, llamada la Convención de Barracas, en la cual Lavalle y Rosas acuerdan la designación de un nuevo gobernador en la figura de Viamonte. Viamonte asciende al gobierno provincial el 26 de agosto de 1829 y va a gobernar hasta el 8 de diciembre, momento en el cual entrega el poder al propio Juan Manuel de Rosas. Y con esto terminamos el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo mediante un aporte económico mensual, convirtiéndose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.